prácticamente todas las compañías de teleoperadoras, compañías suministradoras, el primer paso al impago de un recibo es la amenaza o la acción coercitiva de que le vamos a dar de alta en el fichero de ASNEF, ¿vale? Entonces, aquí lo que intentamos, es donde se va a centrar la charla un poco, es arrojar un poco de qué manera tiene que actuar el acreedor para que sea correcta la inscripción, qué derechos tiene el afectado y, sobre todo, una vez inscrito en un fichero, en función de si la causa es correcta o incorrecta, cómo puede actuar y qué puede reclamar el afectado, ¿vale? Entonces, bueno, una cosa muy importante, que después la repetiremos, es que siempre que podamos, cuando la inscripción se haya hecho de forma incorrecta porque no se haya cumplido alguno de los pasos o los procedimientos o porque los datos que se han inscrito no son veraces, siempre se haga la denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos, porque una sanción por parte de la agencia facilita mucho después una indemnización por daños y perjuicios al afectado. Esto ya lo hemos explicado, pero vamos a centrarnos en dos datos. En la agencia española, para que veamos también un poco en España cómo funcionamos, solo hay 4.000 ficheros de solvencia patrimonial inscritos. Siempre nosotros conocemos el ASNEF, el Badecux, el Experian, pero hay 4.000 ficheros. Gente que dice, bueno, yo voy a tratar datos de morosidad. No los conocemos porque quizá los socios no son importantes y por tanto no se le da credibilidad a ese fichero, pero hay 4.000 ficheros inscritos. Me parece una burrada cuando realmente con 3 consultas más o menos a un moroso lo tienes clasificado, ¿vale? En el ASNEF 2014 cerró con cerca de 4 millones de incidencias de pago registradas. Si tenemos en cuenta el número de empresas que hay en España, que son más o menos 3 millones de empresas, el número de habitantes, que somos 46 millones aproximadamente, sin hacer un análisis de población inactiva, niños menores de 18 años, o sea, es muy fuerte la incidencia que ha habido en España y que estos ficheros de morosidad gestionan actualmente, con lo cual sí que debemos, es procedente que conozcamos cuando las inscripciones están bien hechas y evidentemente no procede poner objeción alguna y cuando no lo están. Vale. Vamos a hacer un repaso, no sé si se lee muy bien, yo los voy enumerando, después al que le interese esta presentación la podrá conseguir a través de la PAF. Vamos a enumerar un poco los artículos de la ley orgánica en los cuales se basa esta definición y procedimiento con respecto a los ficheros de solvencia patrimonial. El artículo 29 de la ley orgánica regula la prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito. Solo podremos obtener datos a través del afectado mediante su consentimiento o bien a través del acreedor. Ahora bien, cuando los obtenemos a través del acreedor, el titular del fichero debe comunicarlo, no en un plazo mayor de 30 días al afectado. Pone a disposición del afectado la información que el acreedor le ha hecho llegar para proceder al alta de la inscripción y evidentemente solo se podrán registrar y ceder los datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los interesados. No vamos a ir a datos. O sea, una de las cosas en las cuales se basa la ley orgánica es que tenemos que tener los datos justos y veraces, ni más ni menos. No me interesa si el moroso es carpintero o si es electricista, si lo que estoy analizando es simplemente si paga la luz o no la paga. Evidentemente no vamos a entrar en si es religioso o no es religioso. O sea, aquí de lo que se trata es de dame los datos exactos de insolvencia y punto. Y a partir de ahí publicaremos o proporcionaremos a los que accedan a este fichero la información exacta del impago. Vale. Requisitos para inclusión de los datos. Son cosas muy obvias, pero muchos acreedores se las han saltado inscripción tras inscripción. Tiene que haber una existencia previa de una deuda cierta, vencida y exigible. Es obvio. Si yo no tengo un soporte documental
una factura, un contrato en el cual, y una prestación de un servicio o bien un envío de una mercancía, yo no puedo reclamarle a alguien que me pague, es imposible. Entonces, bueno, ha habido gente que ha intentado, acreedores y más gran empresa que pequeña, que ha intentado hacer este tipo de cosas. Que no hayan transcurrido 6 años desde la fecha que hubo de procederse al pago. Es decir, cualquier deuda, cualquiera, de telefonía, bancaria, de la naturaleza que sea, tiene desde la fecha de vencimiento es mucho tiempo, pero solo puede estar a exhibición de los consultantes de este fichero durante 6 años. A los 6 años tiene que desaparecer, lo marca la norma. No podemos tener una mancha durante toda la vida porque un día dejamos de pagar un recibo de teléfono, ¿vale? Otra cosa será la CIRBE. La CIRBE es otra cosa, donde se consultan unos créditos y todas las entidades están obligadas. Pero las NEF, Equifax, Valecux, más de 6 años, imposible. Vale. Siempre que queramos inscribir, dar de alta a alguien en un fichero de morosidad, tenemos que hacer un requerimiento previo de pago. Siempre. No podemos decir que alguien no nos paga sin haber hecho un requerimiento formal. ¿Vale? Y después, evidentemente, el titular del fichero pone a disposición del afectado toda la información. En cualquier momento podemos acceder a cualquier tipo de información nuestros datos se estén tratando. ¿Vale? Antes de proceder a la inclusión, el acreedor debe de informar al deudor que lo va a incluir. Y hay un matiz muy importante en el artículo 39 que dice que el acreedor debe de informar al deudor o bien en el contrato, a la firma del contrato, de que sus datos en caso de impago se darán de alta en un fichero de solvencia patrimonial, o bien en cada uno de los requerimientos de pago previos que le tiene que hacer. O sea, o me pagas o te inscribo, pero no vale o me pagas y después te inscribo. O sea, págame pero no te aviso. O me pagas y te inscribo, o no me pagas y te inscribo, o me pagas y no te inscribo, pero hay que avisarlo. Vale, notificación de inclusión. Una vez un deudor ha sido dado de alta en un fichero de morosidad, evidentemente el titular del fichero tiene la obligación de notificárselo al afectado. Se efectuará una notificación por cada deuda concreta y determinada, ¿vale? Con independencia de que se tenga con el mismo o con distintos acreedores. Si por alguna de aquellas, esto es muy importante, la notificación no se da por recibida, cualquier titular de fichero no podrá dar de alta la inscripción. Tendrá que verificar con el acreedor que esta información es veraz y es la última que consta contractualmente, y si el acreedor no es capaz de verificarle la dirección exacta de comunicación, ASNEF no puede dar de alta un impago, siempre que no se notifique. Vale, conservación de los datos. Esto es importante porque hay una consecuencia que la hemos puesto en una transparencia porque entendemos que es digna de comentar. Solo podrán ser objeto de tratamiento los datos que respondan con veracidad a la situación de la deuda. Cuando se paga, automáticamente ha de desaparecer esa información sin dejar rastro. Lo dice la normativa, no vale dejar rastro. En los restantes supuestos, tal y como hemos mencionado, los datos deberán ser cancelados cuando se hubieran cumplido 6 años desde el vencimiento, desde el primer vencimiento, ¿vale? El acceso a la información en el fichero tiene que estar justificado. El afectado tiene que tener una relación con el tercero que consulta, alguna relación comercial, contractual, o pretender celebrar con el tercero un contrato que implique un pago aplazado, o que el afectado pretenda contratar con el tercero la prestación de un servicio de facturación periódica. No podemos consultar los datos de un fichero de solvencia patrimonial sin un motivo aparente. La normativa te dice que no. Voy a ver el vecino, voy a ver la empresa de aquí al lado cómo le va, si tiene... No, no podemos. Vale.
Artículo 43. Este es muy importante. Hay sentencias que condenan a acreedores. El acreedor o quien actúe por su cuenta será responsable de la inexactitud de los datos que hubiera facilitado. Hay sentencias en las cuales, por intromisión o suplantación de personalidad, ha habido personas que no han tenido ninguna relación con un acreedor y este acreedor los ha dado de alta. Con independencia de la falta de diligencia de comprobación de la identidad del cliente, en este caso deudor, es responsabilidad y con falta grave se califica el acreedor que procede a dar de alta en una inscripción de solvencia patrimonial la morosidad de una persona física o jurídica sean datos totalmente veraces. Si después por alguna de aquellas se demuestra que no, esto nos derivará en una indemnización al afectado por daños y perjuicios. Vale, y después el artículo 44, para todo, es el artículo que regula los derechos ARCO, que todas las personas físicas tenemos derecho a ejercitar ante cualquier organismo que trate nuestros datos. El acceso se responderá por parte del titular del fichero o bien por parte del acreedor hasta 30 días, tenemos de tiempo, pero la rectificación, cancelación y la oposición tiene el acreedor y el titular del fichero un máximo de 10 días para responder y aplicar modificaciones. Como en España solemos hacer, fijarnos en otras entidades que hay en el resto del mundo que ya llevan haciendo este tipo de tratamientos. ASNEF y Equifax se asocian posteriormente y es la manera en la que Equifax entra en nuestro territorio nacional. ¿Quiénes son los socios? Entidades financieras, todo tipo de entidades financieras y establecimientos permanentes de crédito, entidades de telecomunicaciones, operadoras de servicios energéticos, electricidad, agua, gas, editoriales y aseguradoras. Estamos rodeados. ¿Vale? Vale, el acceso a ASNEF proporciona una imagen de la situación del individuo ante su comportamiento de pago, permitiendo que los socios tomen una decisión de crédito. ¿Vale? El fichero de ASNEF, como cualquier fichero de solvencia patrimonial, se encuentra regulado en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. ¿Qué es Equifax? Pues es una multinacional estadounidense. Opera desde 1899, es líder junto con otra. Actualmente opera en 17 países y alrededor de unos 50 países consumen su información. Toda la información de ASNEF la tiene Equifax y está abierta al mundo. Toda. O sea, si una empresa española tiene una incidencia en ASNEF y quiere exportar a un país de Polonia, si Polonia y la empresa importadora quieren acceder, o al revés, es importadora, da igual, Equifax le puede proporcionar perfectamente la información. Equifax aterriza en España en 1994 de la mano de ASNEF y se articula como gestor de este fichero ASNEF Equifax Servicios sobre Solvencia y Crédito, Grupo Equifax Ibérica. ¿Qué es Experian y Badecooks? Pues más de lo mismo. Es la compañía líder en servicios globales de información, suministrando datos y herramientas analíticas para clientes en todo el mundo. Cotiza en la Bolsa de Londres y su fichero Badecook es el encargado de gestionar un archivo de morosidad, al cual tienen acceso tanto organizaciones de servicios financieros como el resto de sectores. ¿Vale? Así como ASNEF se lo parten y reparten entre los socios, estos son empresas de servicios de información de solvencia patrimonial que trabajan para cualquiera. La característica más notable de Experian es que no requiere consentimiento del afectado para ningún tipo de tratamiento. Ahora sí, también como el ASNEF, tiene la obligación de notificar el alta al afectado. ¿Qué es el registro de aceptaciones impagadas? El RAI. Es un registro de morosidad de los cientos existentes destinados a, bueno, de los miles, tal y como hemos contrastado antes, hay 4.000 en España, destinados a personas jurídicas o físicas con actividad profesional o empresarial. Tiene una peculiaridad, que es registro de aceptaciones impagadas.
tiene que ser el impago de un documento cambiario, de un pagaré, de un cheque o de una letra. La cámara de intercambio, la cámara interbancaria, detecta con el número de documento qué número de documento ha sido devuelto y ni siquiera va por deudor. O sea, tú consultas el número de documento y ese número de documento aparecerá impagado hasta que no transcurra el tiempo necesario o hasta que ese documento no sea pagado. De nuevo, se vuelve a poner en marcha a través de los mecanismos que hay en banca para que vuelva a la cámara de compensación. ¿Vale? Los propietarios o socios, a ver si lo adivinamos, Centro de Cooperación Interbancaria. El RAI recoge la información de incumplimientos iguales o superiores a 300 euros. No le descontamos nunca efectos, no le hacemos una línea de descuento comercial, cuaderno 58, a ningún cliente en banca que tenga un RAI. Imposible. Es una mancha muy grave. ¿Vale? Se realiza de forma automática el alta. La información que aparece la aportan las entidades bancarias, cajas de ahorro, cajas rurales, cooperativas de crédito. Y el plazo de permanencia en el RAI, siempre que no se produzca el pago del documento, que se puede, es de 30 meses. Hay veces yo me he encontrado con clientes que han devuelto un efecto porque en ese día no disponían de la tesorería suficiente y el día siguiente ya tenían el RAI, o el mismo día a las 12 de la noche ya tenían el RAI. Han pagado el documento directamente al acreedor y no a través de la cámara de compensación interbancaria. ¿Pequeño? Vale. Y entonces, consta impagado un documento cuando realmente se ha efectuado el pago, pero no por el procedimiento debido. Bueno, pues la CIRBE la conocemos todos, me están pidiendo que vaya un poco más deprisa. La CIRBE, la única peculiaridad es que es un organismo público y es independiente, obliga a las entidades financieras a declarar cualquier tipo de endeudamiento de más de 6.000 euros. ¿Y cuál es el fichero de incidencias judiciales? Bueno, pues es una base de datos que se nutre de información aportada por sus propios socios y por fuentes accesibles al público. Propietario, Equifax, Ibérica. Son los mismos siempre. ¿Vale? Suelen aparecer deudas con Hacienda, con la Seguridad Social. El problema del saldo cero. Esto es una práctica habitual. Hay acreedores que cobran la deuda, comunican a ASNEF que la deuda es cero, pagado o saldo cero, pero no son borrados. El artículo 41 del reglamento es bastante claro y contundente. Se ha de dar de baja el dato, no dejar rastro en el momento en que la deuda sea satisfecha. Con lo cual, el saldo cero le da información a un posible acreedor de que este cliente ha tenido incidencias de pago anteriores y no está amparado en base legal, no lo puede tener. ¿Vale? Bueno, pues ahora ya, ¿qué debes de tener en cuenta si te estás planteando incluir en el fichero de morosos a quienes no te pagan? Requisitos para la cesión de datos personales del deudor a las empresas. Verificar que tenemos relación con el cliente. Tener actualizados y que sean correctos y veraces los datos. Informar al deudor en el momento de celebrar el contrato de que si no paga le podemos dar de alta en el fichero de solvencia patrimonial. Y si no, en cada uno de los requerimientos que hagamos posteriores. Exista deuda cierta, vencida y exigible. No haya transcurrido más de 6 años desde que se originó la deuda y exista un requerimiento previo. Nunca debe de existir prueba documental que anule alguno de los puntos anteriores. Una vez inscrito el fichero, los datos en el fichero, todas las responsabilidades son del titular del fichero. El ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación e imposición que nos puede hacer el afectado puede dirigirse tanto a ASNEF como al acreedor. Y en cualquier caso, los plazos de contestación y la información es exactamente la misma. ¿Vale? El asesor como acreedor, bueno, pues corre unos riesgos. Se puede enfrentar a sanciones graves si hace una comunicación o una solicitud de alta de inscripción de un fichero cuando no se haga bajo los procedimientos que hemos estado hablando. ¿Vale? Incumplir el deber de consentimiento, incumplir el deber de información,
vulneración del artículo 29, etcétera, etcétera. Este incumplimiento puede acarrear y puede justificar perfectamente una demanda por daños y perjuicios. ¿Vale? El asesor como facilitador, pues totalmente diferente. Comprobará si ha sido informado por el responsable del fichero común, el cliente, el afectado. Ejercitará el derecho de acceso ante el titular del fichero, enviará cartas de una forma fehaciente, solicitará asistencia a asociaciones y consumidores de usuarios, cancelación motivada de los datos ante el responsable del fichero, formular denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos, que lo decía antes que era muy importante, y reclamar por la vía judicial indemnización por posibles daños y perjuicios. ¿Vale? He puesto aquí una referencia a dos sentencias en la cual hubo una suplantación de personalidad y hasta que no llegó al Tribunal Superior no se le dio la razón al afectado. Y en la otra condenaban al acreedor por falta de calidad en los datos, al acreedor y al titular del fichero, a ASNEF, y era un acreedor poco conocido, una empresa. ¿Vale? Entonces, la conclusión es que la Ley Orgánica de Protección de Datos es muy importante, es obligatoria y es un signo distintivo de profesionalidad cumplirla y ya está. Y nada, espero haberos ayudado y haber relacionado los temas que entiendo que son de actualidad y que nuestros clientes lo sufren constantemente. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, no sé si me van a dejar.